Bueno, entonces vamos a iniciar. En esta sesión, entonces, lo que vamos a hacer es empezar a discutir como los fundamentos de la inferencia bayesiana. Yo creo que estas primeras clases son muy importantes porque, pues básicamente vamos a introducir la filosofía de lo que vamos a hacer durante todo el semestre. Em, y es, y es bien importante porque de alguna forma vamos a tener que cambiar el chip acerca de cómo funciona el mundo y acerca de cómo funciona sobre todo la inferencia clásica, que es, digamos, lo contrario de lo que hace esta. Eh, esta primera parte me gusta empezarla con una axiomatización de los procesos que vamos a hacer, eh, que es debida a un profesor que tuve en la universidad de apellido Draper. Él se llama David Draper. Él fue alumno directo de Lyman, en Berkeley, el que hizo la teoría de la estimación clásica en su momento en los años 70 más o menos. Eh, y es una axiomatización que yo cuando la vi en clase la primera vez, creo que fue el primer o segundo curso que vi estadística bayesiana, me pareció bien importante porque como que le da a uno un esquema mental de lo que va a hacer uno siempre que esté trabajando con este paradigma de inferencia. Entonces, me gusta mucho porque uno como que retoma varios de los conceptos con los que viene trabajando, pero los vamos a poner en un contexto bien puntual, que es el de la estadística bayesiana. Entonces, quisiera arrancar con un par de definiciones muy importantes, sobre todo para poner un contexto general de lo que vamos a hacer. Yo creo que si nosotros si nosotros vamos al simposio de estadística y le preguntamos a cualquier persona que esté ahí que defina la palabra estadística, yo creo que todas las personas nos van a decir cosas diferentes. Es decir, no hay como una definición unificada de lo que significa estadística. Esta definición que voy a dar me parece una definición muy al grano, muy directa y que para nuestros propósitos va a ser bien importante. Entonces, esta definición, como les dije, se las debo a Draper, y él define la estadística como el estudio de la incertidumbre, cómo medirla bien y cómo tomar buenas decisiones frente a ella. Um, es una definición un poco abierta y deja mucho que pensar en muchos escenarios. O sea, como que hay muchas cosas que precisar, pero lo que más me gusta es que básicamente involucra lo que uno siempre hace que cuando trabaja con estas cosas de los datos y con la cuantificación de los fenómenos en cualquier nivel, y es la incertidumbre. Ah, en la estadística bayesiana, nosotros vamos a tener como una postura un poco más desde la teoría de la información, porque nosotros vamos a estar hablando siempre de estados de conocimiento. Es decir, nosotros vamos siempre a estar aprendiendo acerca de lo que desconocemos en el mundo. O sea, la idea es disminuir nuestro estado de incertidumbre acerca de lo que no conocemos del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, por eso es que en esta axiomatización la incertidumbre se define como un estado de información incompleta. Claro, si usted conociera absolutamente todo acerca del fenómeno que usted está estudiando, pues no tiene que recolectar data, no tiene que pues, hacer nada, porque ya básicamente usted lo sabe todo. Y algo muy importante es que es un estado de información incompleta, pero para usted, para el analista. No todo el mundo tiene el mismo estado de información acerca de los fenómenos. Es decir, hay alguien que puede, estudiando cualquier cosa, puede conocer más, puede tener, dado su nivel de experticia, su experiencia, lo que sea, puede conocer más acerca del mundo de lo que usted, otro analista, podría conocer. Entonces, la incertidumbre no es algo, no es una característica del mundo per se. La incertidumbre es un estado de conocimiento que depende de la persona que esté estudiando, depende del observador, lo cual de alguna forma es muy reconfortante porque es como más apegado al método científico, ¿no? Pues en el método científico, que es básicamente lo que nosotros hacemos siempre, es
observar el mundo, observar la naturaleza y empezar a procesar lo que observamos para poder obtener conclusiones a partir de nuestras observaciones. Eh, pero esas observaciones tienen una relevancia diferente dependiendo del estado de conocimiento del que lo está estudiando. No es lo mismo, no es lo mismo hacer un análisis ahora que lo mencionan, de una red de proteínas por alguien que no tiene, digamos, una experticia completa en ese sentido, a que lo haga otra persona que es supremamente experta en eso. Entonces, la incertidumbre es un estado de la persona, no es un estado del mundo, es del que hace el análisis. Y eh, algo que nosotros vamos a estar usando día a día en cada una de las situaciones en las cuales nos encontremos, pues es el estudio es el uso de la probabilidad, ¿no? El hombre únicamente conoce una forma de cuantificar la incertidumbre y es por medio de las probabilidades. No hay otra forma conocida por el hombre para hacerlo. Y dado que nosotros queremos aprender a disminuir nuestro estado de incertidumbre acerca del mundo de lo que estemos estudiando, pues básicamente siempre vamos a tener que utilizar la probabilidad para cuantificar pues nuestro estado de información. Y eso es algo que va a ocurrir día a día cuando estemos haciendo inferencia bayesiana porque como no conocemos todo acerca del mundo, como tenemos incertidumbre y por eso es que recolectamos data para poder disminuirla, pues tenemos que cuantificarla de alguna forma. Así que durante todo el tiempo vamos a estar utilizando probabilidades para poder hacer esa cuantificación. Lo cual me lleva a una discusión, yo creo que esta es una de las discusiones más importantes de este curso. O sea, esto que vamos a hablar aquí es como lo que de alguna forma empieza a diferenciar el mundo clásico del mundo bayesiano. Y es eh, con con un afán, digamos, de lograr la objetividad y con un afán de poder formalizar el estudio de la probabilidad, pues han habido grandes exponentes que han tratado de alguna forma, hacer una teoría de probabilidad que funcione en cualquier escenario y que sea absolutamente objetiva, es decir, que no dependa del analista, que no dependa del observador. Um, Kolmogorov, yo creo que para ustedes debe ser como el referente más importante, pues porque es el que a uno le enseñan típicamente cuando está viendo la teoría clásica de probabilidad. Um, y que estudiemos como las diferentes posturas de cómo pensar acerca de la probabilidad es fundamental porque eso es lo que básicamente nos va a definir a nosotros como bayesianos. Entonces, los frecuentistas y no me voy a detener mucho en este sentido, pues porque ustedes estoy seguro que ya vieron ese curso de probabilidad, pues por lo menos cuando yo estaba en la carrera lo había visto como en tercero o cuarto semestre, ya no me acuerdo bien. Pues a uno le hablan acerca de los axiomas de la probabilidad, lo que debe satisfacer una medida para poder ser llamada como medida de probabilidad. Y bueno, son estos axiomas de aditividad, de completez y demás, que fueron los que estableció Kolmogorov para poder, digamos, tener toda la teoría dispuesta y que funcione y sea coherente en ese sentido. Espero que ustedes los recuerden. Ahora, esa teoría de la probabilidad básicamente está fundamentada en eventos o en fenómenos que se puedan considerar como repetibles. Y aquí es cuando, desde un punto de vista filosófico, empiezan a haber varias controversias. ¿Por qué? Porque cómo usted interpreta la probabilidad. Claro, entonces, básicamente, cuando uno le definían el espacio muestral, pues a uno le decían, bueno, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y el experimento aleatorio básicamente tiene que ser repetible para poderle dar una interpretación a las cuantificaciones que nosotros hagamos por medio de la probabilidad. Entonces aquí hay
dos cosas que a muchos los han dejado, que a muchos científicos muy prominentes los han dejado pensando, y es, ¿todos los fenómenos que existen en el mundo son repetibles? ¿Será que, y si fueran repetibles, será que se pueden ejecutar bajo condiciones idénticas, entre comillas, idénticas? Entonces, claro, hay fenómenos que incluso muy sencillos que uno, para los cuales uno puede, digamos, pensar que esto sí se satisface. El típico caso del lanzamiento de la moneda, que es como el que a uno le dicen cuando están aprendiendo todas estas cosas, como los ejemplos de juguete, que es repetible bajo condiciones idénticas en cualquier escenario, en fin. Pero ¿será que en todos los escenarios, en todas las instancias que el mundo nos ofrece, podemos garantizar que los fenómenos sean repetibles y es más, bajo las mismas condiciones? Eso es muy difícil como de justificar y de determinar, ¿no? ¿Por qué? Porque asumiendo que eso fuera cierto, asumiendo que eso fuera de alguna manera el caso, ¿cómo usted interpretaría, cómo se interpreta la probabilidad desde el punto de vista frecuentista? Pues la probabilidad desde el punto de vista frecuentista se interpreta como una frecuencia relativa básicamente, y es, como el evento es repetible, como el evento se puede ejecutar bajo las mismas condiciones, el experimento se puede ejecutar bajo las mismas condiciones tantas veces como yo quiera, pues la probabilidad la voy a entender como la frecuencia relativa del evento en el límite. Es decir, qué tan frecuente es que ocurra el evento en el cual estoy interesado en el largo plazo. Y está bien. Um, Kolmogorov, Bull, Ben, von Mises, que fueron como los grandes defensores de esta filosofía, lo hacían sobre todo con el propósito de lograr objetividad en la interpretación de la probabilidad. Es decir, el mundo es el que habla, no el analista, no el estado de información del analista. Pero, pero, eh, hay, digamos, muchos argumentos en contra de este tipo de razonamiento, y es que, bueno, empezando por lo más básico, y es que no todos los eventos son, no todos los eventos son con una naturaleza repetible, ¿no? Es decir, piense usted, por ejemplo, en la siguiente probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo presidente de la República aquí en Colombia sea mujer? Entonces, si alguien tratara de, eh, si alguien tratara de hacer una evaluación de la probabilidad en este sentido, desde un punto de vista de la repetibilidad, ¿qué tendría que pensar? ¿Será que eh, tocaría pensar como en infinitas tierras paralelas donde ese evento pudiera tomar lugar y ver en cuántas de ellas fue el presidente elegido mujer o no? ¿Será que ni siquiera tiene sentido de pensar en eso? ¿Será que eh, las condiciones son idénticas en cada una de esas repeticiones, que son imaginarias de alguna forma? O piense usted en preguntas como, ¿cuál es la probabilidad que mañana cierre el dólar al alza, por ejemplo? Entonces, ese evento se puede repetir bajo las mismas condiciones indefinidamente. ¿Cómo sería una repetición de ese evento? Es muy difícil de pensarlo, ¿no? En el caso de la moneda, de pronto es mucho más fácil, pues porque uno se puede imaginar el experimento, el lanzamiento y todo eso. Pero en ese otro tipo de probabilidades que les estaba mencionando, pues es mucho más difícil, ¿no? Es más, eh, piense en, no sé, otras probabilidades de pronto un poco más básicas, y es a la hora de hacer una prueba de COVID-19 utilizando el método que usted quiera, el de antígeno, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona en particular sobre la cual usted está haciendo la evaluación resulte positiva? Entonces, lo máximo que se pudiera hacer ahí es como, bueno, para tratar de hacerlo desde el punto de vista frecuentista, es
pensar en todos los posibles pacientes que sean similares al que yo estoy tratando en todas las características más relevantes, no sé, como sexo, estado de salud, comorbilidades, bla, 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 y ver en cuántos de ellos la prueba resulta positiva, bueno, o siendo un verdadero positivo, en fin. Pero fíjese que ahí estoy, lo que estoy tratando es como de forzar la situación, ¿no? Forzar la repetibilidad y forzar como las condiciones idénticas. Entonces aquí mi primera invitación es a que cuando usted vaya a hacer una evaluación de una probabilidad, se pregunte muy bien si la interpretación que usted le va a dar de verdad corresponde a la de una frecuencia relativa o no. Ahora, este tipo de probabilidad, este tipo de evaluaciones, tiene una gran ventaja y es que las matemáticas, sobre todo trabajando frecuencias relativas, son relativamente fáciles. Y son las con las que uno está usualmente acostumbrado y como que no tiene ningún lío. Pero, eh, tiene la gran desventaja pues, de los supuestos que estoy haciendo para poderla interpretar, que es lo de la repetibilidad y lo de las condiciones idénticas. Ahora, estas probabilidades básicamente asumen, o cuando se interpretan, o cuando Bull, Ben, Kolmogorov las estaban estudiando, uh, lo estaban pensando para lograr la objetividad absoluta, que es como algo que uno quiere en ciencias, pues, ser absolutamente objetivo. Y dado que las probabilidades provienen de una experimentación que ocurre bajo repetibilidad y condiciones idénticas, pues de alguna manera podían garantizar que la probabilidad se podía interpretar como una característica del mundo. Es decir, aquí están obviando absolutamente el estado de información de las personas que están haciendo el estudio, de las personas que están haciendo las observaciones. Lo cual, de alguna manera, deja mucho que desear porque pues ese no es el caso. Eh, a mí, cuando estaba tomando esta clase, Draper nos decía que él en algún momento conoció a alguien que a la hora de hacer el lanzamiento de la moneda, podía hacerla caer cara o sello como quisiera. Es decir, él podía hacer el lanzamiento de forma que si usted le decía, bueno, yo quiero que salga cara, él hacía el lanzamiento y le caía como si fuera normal, pues, y le caía cara, porque ya tenía mucha práctica el tipo probando y como el tipo haciendo que casi que cayera en el lado que quisiera. Y entonces la pregunta es, bueno, si yo fuera a evaluar la probabilidad de que la moneda cayera cara o sello, pues eh, lo típico, ¿no? Si la moneda es balanceada y si el lanzamiento es justo, pues a la hora de hacer la evaluación de esa probabilidad, pues alguien me va a decir, no, eso es 50%, ¿o no? Eh, entonces, pues es una probabilidad muy fácil de calcular y pues es una probabilidad en la que uno dice, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en el largo plazo, la proporción, la frecuencia relativa de caras que yo voy a obtener es la mitad, está bien. Pero una cosa es calcular esa probabilidad con ese estado de información y otra es calcular el estado de esa probabilidad sabiendo que usted sabe que este tipo puede hacerla caer como quisiera. Entonces, si yo tengo esa información de que esa persona puede manipular la moneda en el sentido de que puede hacerla caer como quisiera, um, esa probabilidad ya no va a ser 50-50. ¿Por qué? Porque ya ahora tengo un estado de información adicional y es que este sujeto tiene la validad sorprendente, tal cual como dice Enrique, de hacerla caer como quiera. Entonces, en ese sentido, la incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir, acerca de si va a ser cara o sello, cambia radicalmente, ¿no? En un caso, me va a decir que es 50-50. En el otro, no sé, si yo le digo cuál es la probabilidad de que va a caer cara y esta persona quiere que salga cara, pues va a ser 1-0. Es decir, cambia radicalmente. Por eso es que tener en cuenta el estado de información de las personas es muy importante para evaluar la incertidumbre. Ahora, hay otro punto muy importante y este es algo que
yo, es muy difícil de debatir, y es, ah, todas las probabilidades que usted ha calculado en toda su carrera, en todo su mundo profesional, y todas las probabilidades que usted ha hecho en algún momento de su vida, tienen, están calculadas bajo algún supuesto. Es decir, están calculadas bajo, no sé, que bajo el supuesto de que la moneda es justa, bajo el supuesto de que los tratamientos fueron asignados aleatoriamente a los docentes de experimentación. En fin, todas las probabilidades se hacen bajo el supuesto de, lo cual indica, lo cual señala que la probabilidad no hace parte, no es una característica real del mundo. Es una característica que depende del analista que está haciendo el estudio, pues. Si alguien está dispuesto a asumir que la moneda es justa, pues le va a dar una cosa. Si no, pues le va a dar otra. Si tiene el estado de conocimiento de que esta persona puede hacer caer la moneda cara, pues es otra. Entonces, desde ese punto de vista, filosóficamente, eh, la probabilidad, pues la probabilidad desde el punto de vista clásico tiene esas limitaciones. Entonces, uno de los primeros mensajes que yo quiero que se lleve hoy es, siempre que hable de probabilidad usted, ya sea en su vida profesional, en una consultoría, en una investigación o lo que sea, piense qué quiere decir o qué quiere usted, qué mensaje quiere usted darle a su interlocutor cuando esté haciendo la evaluación. Ahora, hay otra perspectiva que no es la frecuentista, que es la interpretación subjetiva de la probabilidad. A muchas personas, sobre todo en la comunidad científica, no les gusta esta forma de hablar, de referirse a ese tipo de probabilidad, porque pues lo que quiere el mundo, lo que se quiere en el mundo científico es la objetividad, ¿no? Que a uno le digan que algo es subjetivo, pues eso ya como que lo descalifica de alguna manera o algo así. Pero piensa en este subjetivo no como algo que nos sirva, sino como algo que depende del estado de información, que depende de la experiencia, que depende de lo que usted sabe del mundo. En ese sentido es que es subjetivo. No es porque no sirva o no es porque no esté bien calculada o algo así, no. Es subjetiva en el sentido que depende de el estado de conocimiento. Entonces, en este sentido, cuando estemos hablando de la probabilidad, pues vamos a tener en cuenta lo que sabemos. Entonces, lo que yo le decía, no es lo mismo hacer una cuantificación de la incertidumbre de un fenómeno para el que yo tengo demasiado conocimiento y mucha experiencia, a a la que puede hacer alguien que no tiene ni idea o es su primer estudio o es su primer caso de estudio en ese sentido. Trabajando desde el punto de vista de la probabilidad subjetivo, pues vamos a ganar mucha flexibilidad. Empezando porque ya ahora vamos a cuantificar la probabilidad relacionada con cualquier proposición, sea cual sea. Usted ya no tiene que forzar la interpretación a la frecuencia, ya no tiene que forzar la interpretación a la repetibilidad ni a las condiciones idénticas para las cuales se debe repetir. No. Ya ahora lo que usted va a hacer es una evaluación de qué tan plausible, de qué tan, no quiero utilizar la palabra probable, de qué tanto peso puede tener la ocurrencia de una proposición que puede ser la de la que sube el dólar, que la prueba resulte positiva, que el próximo presidente sea mujer, en fin, la que usted quiera, en términos de falso o verdadero, de que ocurra o no ocurra. Pero entonces ahora la probabilidad ya no se hace en términos de frecuencias, ya no se hace en términos de qué, qué porcentaje de ocurrencias van a ocurrir en un fenómeno, no, sino la probabilidad se hace en términos de la plausibilidad, la, el grado de evidencia o la cantidad de información en favor de que ocurra o no ocurra un evento. Entonces, en ese sentido, los bayesianos y en general, pues cualquier persona que utilice esta interpretación subjetiva de la probabilidad, pues tiene la gran ventaja
de que puede cuantificar cualquier, eh, um, cualquier forma de incertidumbre. Ya no está limitado únicamente a eventos que puedan ser repetibles. Eso es algo como, eso es algo muy, muy favorable, pues porque todos ustedes van a estar trabajando en su vida profesional con cosas demasiado diferentes donde puede que una interpretación frecuentista tenga sentido, pero en otras no. Ahora, algo supremamente importante es que si usted está interpretando, evaluando la probabilidad desde ese punto de vista, pues aquí todas esas evaluaciones van a tener en cuenta el estado de conocimiento, van a tener en cuenta lo que usted sabe o lo que el analista sepa acerca del fenómeno. Pues buenísimo, porque entonces ya ahora, cuando yo vaya a hacer un análisis, cuando yo vaya a estudiar una base de datos, cuando yo vaya a hacer lo que sea que esté estudiando, pues voy a poder incluir lo que yo sé, que a veces puede ser nada, pero pueda incluir lo que yo sé acerca de lo que estoy estudiando. Entonces, todo depende, la interpretación de la probabilidad y la evaluación de la incertidumbre depende del estado de conocimiento del analista. Eh, y algo fundamental es que trabajando con este tipo de probabilidad se admite directamente, se admite eh, um, se admite de una en las matemáticas que vayamos a hacer, en los cálculos que vayamos a hacer, su estado de información acerca de lo que esté estudiando. Ese estado de información, usualmente yo lo voy a representar durante el curso así con la letra B, eh, casi como cursiva. Esa B es de background y es como son los cálculos de probabilidad que yo hago, dado que tengo este estado de conocimiento dado en B. Entonces, en este conjunto B, en ese conjunto B, nosotros vamos básicamente a consignar todo el estado de conocimiento acerca de lo que yo sé del mundo, ¿no? Entonces, fíjese que um, directamente las probabilidades son condicionales, condicionales en el estado de conocimiento que yo tenga. Es decir, no se calculan como en el caso frecuentista, donde uno le definen qué es la probabilidad de A y entonces, luego de que usted sabe qué es la probabilidad de A, ahí sí existe una definición para la probabilidad condicional de A dado B. Yo no sé si usted se acuerda de ese curso de probabilidad, pero a uno le decían, bueno, la probabilidad de A se define así como la frecuencia relativa en el límite, bla, bla, bla. Y luego la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B, siempre y cuando la probabilidad de B sea diferente de cero. No, aquí nosotros no vamos en esa dirección. Nosotros de entrada decimos que todas las probabilidades son condicionales, de entrada. Listo. Y son condicionales en pues, lo que usted sepa acerca del mundo. Ahora, um, el gran contra que ha tenido, o la gran objeción que ha tenido esto en la comunidad científica y que ha tenido esto como en el mundo es que, claro, como todo depende de lo que usted esté dispuesto a asumir, lo que usted esté dispuesto lo que usted sepa del fenómeno que está estudiando, pues su respuesta, su análisis va a variar o no va a parecer adecuado para algunas personas que tengan más o menos información. Entonces, de alguna manera, por eso es que se llama subjetivo, ¿no? Porque los resultados, los hallazgos del estudio o los hallazgos de la consultoría o lo que sea, dependen del estado de información del que lo esté haciendo. Entonces, para alguien que tenga mucha información adicional, pues sus resultados pueden que no sean adecuados, pero para alguien que tenga menos, de pronto no va a entender por qué le dio esas cosas. Entonces, digamos que no hay como una consistencia, no siempre va a dar lo mismo, pues, porque depende del estado de conocimiento del que haga el análisis. Ah, por eso es que, siempre que hagamos como, y eso yo se los voy a pedir en todos los casos de estudio, siempre que nosotros hagamos un análisis bayesiano, pues tenemos que hacer un análisis de sensitividad en el sentido de asumir diferentes estados de información para ver qué tanto varían las respuestas respecto a lo que nosotros sabemos. Pero bueno, de alguna manera lo iremos viendo poco a poco cuando empecemos a hacer como análisis de datos. Eh,
Y algo fundamental desde el punto de vista filosófico es que la probabilidad, la incertidumbre, a diferencia del mundo frecuentista, no, óigame bien, no es una propiedad del mundo. La probabilidad se interpreta y está referida a el estado mental que usted pueda tener acerca de lo que esté estudiando. Es decir, la incertidumbre está en su cabeza, no en el mundo. Eso es fundamental cuando usted esté interpretando la probabilidad desde el punto de vista bayesiano. Entonces, eh, cuando mi primer llamado es cuando usted esté haciendo, cuando usted esté cuantificando la incertidumbre, piense bien y evalúe muy bien cómo va a interpretar eso. No está bien, como profesional en estadística y como profesional como analista de datos, no está bien que usted le dé una interpretación subjetiva a una probabilidad netamente frecuentista o viceversa, ¿no? Que eso es lo que usualmente ocurre. Que las personas le dan como una interpretación subjetiva a una frecuentista cuando en realidad no es así o al contrario. Nosotros, claramente, pues en este curso vamos a estar utilizando la interpretación subjetiva de la probabilidad porque siempre vamos a estar haciendo nuestras evaluaciones, nuestros análisis, vamos a estar haciendo nuestros hallazgos basados en el estado de información que tenemos acerca del mundo. Entonces, no es lo mismo resolver un problema siendo un experto, haciendo un novato que sea la primera vez que hace un análisis de algún tipo. Y algo sobre lo que yo quiero hacer mucho énfasis y es algo que pues cualquier profesional en estadística tiene que saber es todas las probabilidades son subjetivas. Es decir, eh, el, el gran, el gran, el gran golpe que le trataban de dar los clásicos a los bayesianos en algún momento era, pero mire que sus probabilidades son subjetivas, mire que sus probabilidades dependen del estado de conocimiento, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le va a dar lo mismo. Pero resulta que sea usted frecuentista o sea usted bayesiano, eh, de alguna manera usted está siendo subjetivo también. ¿Por qué? Porque si usted está calculando, por ejemplo, la probabilidad desde el punto de vista frecuentista de la moneda, por ejemplo, de que caiga cara o sello. Ah, listo. Entonces, asumiendo que la moneda fuera balanceada o asumiendo que, bueno, lo que usted tenga que asumir, pues usted hace ahí su cálculo de probabilidad. Pero entonces fíjese que le tocó hacer un supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la probabilidad objetiva no existe. ¿Por qué? Porque siempre toca hacer algún tipo de supuestos, siempre. Que algunos estén basados en el estado de información, sí, que otros sea de la moneda, por ejemplo, y de cómo se realizó el experimento, pues sí, también. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que la probabilidad absolutamente objetiva no está definida, no se puede calcular. Por eso es que hay algunos autores que dicen usualmente la probabilidad no existe. Pero cuando dicen que la probabilidad no existe es por eso, ¿no? Porque no es posible hacer evaluaciones de probabilidad sin hacer algún tipo de supuestos. No es posible hacer calcular alguna probabilidad bajo el supuesto de o con el estado de conocimiento de. Entonces, listo. Entonces, gran diferencia que quiero que usted tenga en su cabeza es probabilidades frecuentistas, hacen referencia a la frecuencia, hace referencia a la repetibilidad del evento. Probabilidades subjetivas, bayesianas, hacen referencia a la plausibilidad o el peso o la evidencia de la ocurrencia del evento y son netamente calculadas bajo el estado de información del analista. Bueno, entonces, la primera gran diferencia entre bayesianos y frecuentistas es su interpretación de la probabilidad. Entonces, nunca se le vaya a pasar eso. Bueno, una vez hecho ese recorrido acerca de cómo funciona la probabilidad, pues vamos a gastar unos minutos como definiendo y viendo hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Entonces,
En este conjunto B que yo les mencionaba antes, ese conjunto B, que es el conjunto de background, si usted lo quiere llamar de esa forma, es el conjunto que va a contener todas las proposiciones, va a contener todo su estado de información acerca de lo que usted sabe del mundo. Va a contener todo lo que usted sabe del fenómeno que va a estudiar. Y digamos que en términos matemáticos, lo único que usted necesita es tener una dimensión finita en ese conjunto, es decir, usted no tiene infinita información adicional, tiene una cantidad limitada de información. Porque si usted tuviera, si ese conjunto fuera dimensión infinita, pues básicamente usted lo podría extender para abarcar todo el fenómeno y pues conocer absolutamente todo, es decir, no tener incertidumbre acerca del fenómeno. Entonces, a veces, esto tengo que decirlo muy bien, y es, a veces no hacemos nosotros la notación, a veces yo no escribo en las fórmulas ese conjunto, pero siempre va a estar ahí. Me explico. Cuando hagamos nuestras fórmulas, cuando hagamos nuestras derivaciones, nuestros teoremas y eso, la mayoría de las veces, si no es que todas, yo voy a omitir escribir ese conjunto en la notación, porque es que si lo escribo siempre, las fórmulas se ven muy complicadas y no se entenderían mucho. Pero siempre está ahí. A veces se hace explícita en la notación, a veces no. Ahorita cuando nos acordemos del teorema de Bayes, pues le voy a decir a qué hago referencia. Pero ese conjunto siempre va a estar en nuestra mente porque pues es como vamos a calcular las probabilidades. Bueno, eh, claramente, como no sabemos todo acerca del mundo, pues habrán algunas cosas de interés, algunos entes de interés para el analista, que lo vamos a denominar nosotros conjunto de parámetros. Y en ese conjunto de parámetros, que puede ser de dimensión finita o infinita, nosotros pues vamos a incluir todas aquellas cosas que queramos estimar, que queramos aprender acerca del fenómeno que estamos estudiando. La verdad es que en los primeros ejemplos que vamos a hacer casos muy sencillos donde simplemente ese conjunto de parámetros sea de dimensión 1. Puede ser un promedio, puede ser una proporción, puede ser, bueno, una cantidad que a usted le interese de una población. Pero a medida que vayamos refinando nuestras técnicas, la verdad es que ese conjunto de parámetros se va a volver de dimensiones muy grandes. De hecho, vamos a trabajar con modelos que tienen inclusive miles de parámetros, literalmente miles. Entonces, ahí nosotros vamos a incluir todas las cantidades poblacionales sobre las cuales queramos aprender. ¿Puede ser de dimensión infinita? Sí. En este curso esperaría yo que alcancemos a hacer algún ejemplo en ese sentido, pero si no, le digo que cuando uno hace estadística bayesiana no paramétrica, ese parámetro es infinito. Pero bueno, empezaremos con los casos donde tenemos dimensión 1, después pasaremos al caso, digamos, sencillo de dimensión 2 cuando tengamos media y varianza. En fin, vamos a ir como aumentando la dimensión de ese conjunto de parámetros de a poquito a medida que vayamos, digamos, cogiendo más experiencia. Pero la verdad sea dicha es que mmm, lo alcancemos o no lo alcancemos a cubrir en el curso, ese conjunto de parámetros puede ser, de hecho, casi que cualquier cosa, ¿no? Puede ser apenas un escalar, como le venía diciendo, puede ser un vector de dimensión 2, de dimensión 3, de dimensión 100, de dimensión 1000, puede ser una matriz a veces. Los que vayan a ver el curso de redes conmigo, pues para nosotros casi que todo el tiempo eso va a ser una matriz, pero de hecho puede ser casi que cualquier cosa, ¿no? Aquellos que trabajen con datos funcionales o superficies, pues puede ser un objeto de dimensión infinita. En fin, para los que les guste las imágenes, pues ese vector de parámetros puede contener la parametrización de la imagen que usted está, con la que usted está trabajando.
Para el que les guste la minería de textos puede ser el parámetro de clasificación de las palabras en el corpus, en fin, como puede ser lo que usted quiera de lo que usted esté estudiando. Y claramente, pues el estado lógico de esos parámetros pues es no observado, es desconocido, ¿no? Claramente si usted lo conociera, pues para qué hacemos todo esto, ¿no? Porque si usted supiera a qué es igual el conjunto de parámetros, pues esto no tiene nada, no tiene gracia, pues, porque pues ya usted lo conoce. Entonces, no tendría incertidumbre acerca de los valores. Bueno. Para nosotros aprender acerca de ese conjunto de parámetros, para disminuir la incertidumbre acerca de ese conjunto de parámetros, vamos a asumir, esto es un axioma, que siempre vamos a poder tener disponible un conjunto de datos o una fuente de información para nosotros aprender acerca del mundo, para nosotros aprender acerca del conjunto de parámetros. Entonces, esa fuente de información, ese conjunto de datos, yo lo voy a representar usualmente así con la letra Y, negrilla, pues. En esa letra Y negrilla, pues usted va a consignar, va a poner todo lo que es, todas aquellas observaciones que usted hizo del fenómeno para poder disminuir su incertidumbre acerca del conjunto de parámetros de la población en el que usted está interesado. Usualmente es un vector de números, pero no necesariamente tiene que ser un vector, ¿no? Puede ser una matriz de datos con muchas variables, puede ser una imagen, puede ser un texto, puede ser lo que sea, dependiendo del contexto en el que esté. Lo importante es que sea lo que sea Y, al principio pues vamos a trabajar con el caso más fácil, que es como simplemente un vector de números o un vector de datos relacionados con una variable, le ayude a aprender acerca del conjunto de parámetros. Es todo. A veces esa Y viene en el formato de un texto, a veces viene en una imagen, a veces viene en el formato de, bueno, dependiendo del área de estudio, en términos de conexiones, si usted está trabajando con redes, o en términos de bases de datos estructuradas, si usted está trabajando pues con varias variables en un proceso de observación. Bueno, todo depende del caso, pero lo importante es que en Y usted va a tener su conjunto de datos, su fuente de información para aprender acerca de teta, que es lo que ustedes conocen. Muy bien. Y aquí viene la parte fundamental que para nosotros como bayesianos nos va a diferenciar de los frecuentistas. Y es que necesariamente la existencia de la base de datos, la existencia de la fuente de información, la existencia de las observaciones, la existencia de la data, um, crea una dicotomía. ¿Cómo así una dicotomía? Pues claro, si existe una fuente de información para aprender acerca de teta, pues necesariamente, la información acerca de teta va a provenir de dos lugares. De dos fuentes, uno interno y uno externo. Entonces, una cosa va a ser mi estado de información acerca de teta que esté contenido o que provenga de los datos. Ese va a ser la fuente de información interna. La fuente de información interna es la fuente de información que proviene de la data acerca de teta. Y de hecho, eh, eh, siempre que digo la data, alguien me regaña porque data en inglés es plural, ¿no? De los datos, lo que provenga de los datos va a ser nuestra fuente de información interna acerca de teta. Y la externa es lo que yo conozco acerca acerca de teta, pero que no está contenida en el conjunto de datos. Es decir, y este concepto tiene que quedar absolutamente claro en este momento, y es, yo tengo un ente que desconozco, que es teta.
yo tengo un conjunto de parámetros poblacionales sobre los que quiero aprender, sobre los que quiero disminuir mi incertidumbre. Listo. Mi estado de información acerca de teta, dada la existencia de la base de datos, puede provenir de dos lugares. De los datos en sí mismos, esa va a ser mi estado de información interno, o de lo que yo conozca de la población, dado mi nivel de experticia como profesional o como analista o como científico o como observador. Eh, todo eso, todo lo que yo sé basado en mi experiencia, todo lo que yo sé basado en mi conocimiento como profesional, todo lo que yo sé acerca de los parámetros que no hacen parte de la base de datos, va a ser la fuente de información externa. Listo. Ahora, en la literatura bayesiana, esa dicotomía pues ha estado presente desde Bayes, pues, desde 1700. Usted sabe que Bayes fue un ministro de la iglesia presbiteriana en Inglaterra, que era, sí, ministro de día y matemático de noche. Esa dicotomía de la que le estoy hablando la propuso él en su momento desde el principio, o sea, siempre ha existido. Lo que yo sé acerca de teta, eh, por mi estado de conocimiento como profesional, como experimentador, basado en mi experiencia, y la otra cosa es lo que me digan los datos. Pero en la literatura bayesiana hubo otro, el término que se utiliza no es ese, no es interno, externo, ese término en la literatura científica no pegó, se utiliza otro, y es el de antes y después, a priori o a posteriori. Entonces, a muchos, incluidos a mí, no me gusta mucho lo del a priori y lo de lo posteriori, porque como que a uno le hace pensar en algo temporal, pero y aquí las cosas temporales son irrelevantes, es decir, aquí no importa el tiempo, pues. Aquí lo que importa es lo que usted sabe de teta que proviene de los datos y lo que usted sabe de teta que proviene de su experiencia, que viene de su estado de conocimiento como profesional. Entonces, cuando hablemos de su información a priori o su información previa de teta, es lo que usted sabe de teta como profesional, basado en su experiencia, basado en lo que usted sabe del fenómeno. Y cuando hablemos acerca de su estado de información de teta a posteriori, es lo que usted sabe de teta una vez usted puede extraer la información de teta que está en los datos. Entonces, durante todo el curso vamos a estar utilizando el término a priori y a posteriori, o previo o posterior. A mí no me gusta mucho el a priori y el a posteriori, usualmente utilizo previo o posterior. Es como lo que se utiliza en español. Pero usted ya sabe a qué hago referencia. A lo que sé basado en mi experiencia y a lo que sé que viene de los datos. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que no alcanzamos a trabajar más hoy. Hoy vimos como las definiciones básicas del lenguaje y de la filosofía bayesiana desde el punto de vista de la probabilidad y de los elementos que necesitamos para poder aprender acerca del mundo. Y la próxima sesión lo que vamos a hacer es empezar a, digamos, formular o establecer como la teoría necesaria para poner eso en práctica y ver cómo hago yo para extraer la información posterior, la información interna al conjunto de datos. Entonces, nada, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima sesión.